NSE Producciones presenta Totus tuus, soy todo tuyo, María. Este fue el lema de Juan Pablo II. Totus tuus, un programa para ahondar en la figura del Papa que cambió el mundo. Il Signore è mia luce e mia salvezza. Dime cómo rezas y te diré quién eres. Podíamos inventar este dicho. Y si fuera así, que además es bastante cierto, podíamos aplicarlo a un gran santo de nuestros días, el protagonista de este programa, San Juan Pablo II. Vamos a preguntarle a María José, saludándola con mucho cariño. ¿Qué tal, hermana? Muy bien, siempre hablando de Juan Pablo II, y con estos programas la verdad que tú los preparas con mucho interés. Da gusto compartir con nuestros amigos oyentes detalles más o menos conocidos, pero quizás no suficientemente valorados, y sobre todo que los tomemos como ejemplo para nuestra vida, ¿no? De una vida santa de nuestros días. A mí me emociona pensar, pues, un santo que claro, lo podemos haber tocado, visto, claro, y escuchado, por supuesto, visita en nuestro país. Entonces vamos a ver, porque esa santidad no está del todo fuera de nuestro alcance. Hay muchas cosas, y lo vamos a ver hoy, en concreto su oración, que sí son imitables por nosotros, ¿verdad? Yo creo que ojalá sea ese el fruto del programa, que nosotros nos animemos a rezar como lo hacía Juan Pablo II, con ese cariño y con esa oración que no es que fuera un plus en su vida, un tiempo dedicado en su vida a rezar, sino que era el motor, era lo que él hacía constantemente, era el fondo de su vida, de las horas de su día. Era este fondo de la oración, la presencia de Dios continua, el aprovechar cualquier minuto para colarse en la capilla. Son esos detalles que nos dejan ver cómo él tenía siempre presente a Dios y a la Virgen María, el rosario en las manos. Y esto él lo contagiaba. O sea, no hacía falta que él hablara de la importancia de rezar, sino que todas las personas que estaban a su alrededor, sin que él les dijera absolutamente nada, captaron cómo la oración era algo esencial, y también les sirvió de ejemplo a muchas personas. Hemos hablado muchas veces de los jóvenes que se conmovían al verlo rezar, sobre todo cuando era tan mayor. ¿Te acuerdas esos esfuerzos que él hacía, por ejemplo, para arrodillarse? Ay, sí. A pesar de que yo fui testigo en el año en que vino a España por última 2003. vez, ¿te acuerdas? Uh-huh. Y donde canonizó a 5 nuevos santos, era en el Paseo de la Castellana, ahí en la Plaza Colón, en Madrid. Yo me acuerdo que estábamos bastante cerca, lo veíamos en las pantallas, pero cerca. Y me acuerdo que tanto en la pantalla como en persona ahí veíamos el esfuerzo que hacía. Sí, es increíble. Además, con tan mala suerte que le pusieron, mala suerte para nosotros, pero él estaba ya más en el cielo que en la tierra. Pero me acuerdo que con mucho cariño, porque hacía calor, era en mayo, le habían puesto un parasol para que le parara el sol, sin pensar que el sol se movía. Entonces, claro, el parasol estuvo bien durante media hora. Pero luego nada. Pero luego le daba el sol en todo el rostro y estuvo así más de 2 horas. Y con estos esfuerzos hercúleos para mantenerse eso de rodillas durante la consagración. Unas cosas que nos tenían a todos atónitos más que cualquier sermón. Tienes razón. ¿Y sabes quién quedó totalmente conmovido al ver rezar a Juan Pablo II? Pues lo hemos contado en este programa, pero creo que es bueno, si alguno no le escuchó, que lo sepa. Ver rezar a Juan Pablo II conmovió muchísimo al Papa Francisco cuando todavía no era Papa, cuando era todavía arzobispo en Buenos Aires. ¿Cómo fue? O sea, ¿en qué ocasión fue esto? Mira, es muy bonito, primero, que él lo quisiera contar como parte, había muerto el Papa Juan Pablo II, y él quiso dar su testimonio público de quién era Juan Pablo II para él. Y él recordaba una anécdota del año 1985, decía que fue a rezar con el Papa el rosario que dirigía Juan Pablo II, y que vio al Papa ponerse delante de todos, de rodillas, como decíamos. Era un grupo grande, cuenta el entonces arzobispo Bergoglio. Se veía al Santo Padre de espaldas, y poco a poco me sumergí en la oración.
No estaba solo, oraba entre el pueblo de Dios al que yo pertenecía y todos los que estaban allí dirigidos por nuestro pastor. En medio de la oración me distraje mirando la figura del Papa. Miraba su piedad, su devoción. Eran todo un testimonio. Y el tiempo se desvaneció y empecé yo a imaginar a Karol Wojtyła como joven sacerdote, seminarista, poeta, trabajador, el niño de Wadowice, en la misma posición en la que estaba en ese momento, o sea, de rodillas, orando Ave María tras Ave María. Su testimonio, y esto lo dice el Papa Francisco, me impactó. Sentí que este hombre elegido para dirigir la Iglesia había recorrido un camino de regreso hasta su Madre del Cielo, un proceso iniciado desde su infancia. Y saca una conclusión Eso es lo práctica para él, que le ha servido en su vida. Dice, allí me di cuenta de la densidad que tenían las palabras de la Madre de Guadalupe, la Virgen, a San Juan Diego, cuando le dice, no temas, ¿no soy acaso tu madre? Y dice el Papa Francisco, comprendí así la presencia de María en la vida del Papa Juan Pablo II. Y él nunca dejó de testimoniarlo. Desde entonces recito todos los días los 15 misterios del Rosario, que ahora son 20. Ahora son 20, pero en ese momento eran 15 porque todavía el Papa fíjate qué Juan ejemplo, Pablo II no nos había regalado los misterios de luz. Pero por eso, fíjate lo que hace, él no le tuvo que decir, oiga, es muy importante rezar el Rosario o no sé, le convendría a usted, sino que fue su mismo testimonio, su forma de rezar. Ojalá, seguro que nosotros también, hermana, en nuestra vida hemos tenido testimonios de personas totalmente. A las que hemos visto rezar con fervor. A mí me pasa muchísimo, por ejemplo, justo cuando veo a personas mayores en la Santa Misa, cierto. Siempre me vienen personas que a lo mejor las ves llegar caminando a la iglesia poquito a poco, haciendo un gran esfuerzo por llegar y piensas, ¿ves? Qué testimonio de amor a Dios. A mí no me cuesta nada llegar, pero ellos han hecho un esfuerzo grande para llegar hasta la iglesia. Bueno, pues que saquemos conclusiones prácticas, como hizo el Papa. No nos quedemos solo en una admiración, decir, pues qué bonito testimonio, qué bien, sino que nos lleve a la práctica como le llevó a él. Tenemos otros testimonios de personas muy cercanas a Juan Pablo II que nos cuentan cómo rezaba. Y continúan los testimonios ahora de otra persona muy cercana al Papa, el portavoz precisamente de Juan Pablo II, que durante nada menos que 22 años, de los 26 que duró el pontificado, el español Joaquín Navarro Valls nos cuenta, era la persona pues más cercana, que lo acompañaba realmente a todas partes y era el mejor testigo. Junto a su secretario eran las dos personas más cercanas a él. Y él es un hombre del Opus Dei, un hombre también rezador, y es muy, muy edificante escuchar cómo él describe la oración de Juan Pablo II. Dice, desde los primeros tiempos, cuando estaba cerca de él, cerca de Juan Pablo II, cuando trabajaba con él, y desde las primeras veces que lo vi sencillamente rezar, tuve rápidamente la certeza de que este hombre era un santo. O sea, solo de verle rezar. Y lo dice, además es muy bonito esto para tomar nota nosotros, que se puede resumir en 3 rasgos, en 3 verbos, la santidad del Papa Wojtyła. Rezar, trabajar y sonreír. Pero que sobre todo él valora la manera de orar. Dice, la oración era para el Papa como respirar. Era constante, necesaria e intensa. Ha recordado Joaquín Navarro Valls muchas anécdotas que él vivió personalmente junto a Juan Pablo II. Dice que, por ejemplo, él se olvidaba muchas veces de quién estaba a su lado y no se daba cuenta. Él se ponía a rezar y como que perdía la noción de las personas que tenía al lado. Estaba tan concentrado. Y que no se daba cuenta del tiempo que pasaba debido a la concentración. Esto, por supuesto, y nos hemos reído muchas veces recordándolo, traía muchos problemas, claro, a las personas que llevaban
los cómputo horarios, claro, por y que ejemplo, querían... Claro, en una visita a un país tenían un programa establecido Claro. y había que seguir la agenda. Pues se veían totalmente desbordados cuando veían que el Papa se olvidaba de los horarios y se Para dedicaba rezar. a rezar. Bueno, también él cuenta, que es algo muy bonito, que cuando Juan Pablo II rezaba, tenía en la mano pequeños trocitos de papel y que él, claro, al principio no sabía lo que eran, pero se atrevió a preguntarle a su secretario, al cardenal Sivich, qué eran estos pedacitos de papel que tenía en la mano y que también dejaban en su reclinatorio, donde él se arrodillaba a rezar. Y el secretario le confesó que estos papelitos él pedía a sus colaboradores, a las personas que recibían las cartas que le eran escribían. miles al día, supongo, por igual que pasa Pues ahora. el Papa Juan Pablo II pedía que le escribieran en pequeños papeles las intenciones de oración que las personas que le escribían le mandaban. Y así él, con estos papelitos, delante del sagrario, delante de Jesús Eucaristía, iba repasando, iba pidiendo, iba intercediendo. Y cuenta Joaquín Navarro Valls que nunca le vio pedir ni rezar por nada propio, sino siempre por las intenciones de los demás. También quizá es un rasgo que podemos tomar en cuenta, ¿no? A lo mejor eso nos puede ayudar tener estos papelitos sí. para recordar. Pensemos que, claro, eran personas para él desconocidas, pero sabemos que él se sentía padre de todos, ¿no? Además es bonito porque él confiaba en que otros oraban por él. Sí. Y eso le daba mucha paz. Y lo sabía. Bueno, además como sumo pontífice, pues sabe que en todas las iglesias del mundo todos rezamos por él en la Santa Misa, en la que él tenía tanta fe. Y es muy bonito esto de olvidarse de sí mismo porque sé que otros rezan por mí. Esto es la comunión de los santos. Hermana, también hay muchas anécdotas, por ejemplo, cuando él alguna vez pudo ir al Valle de Aosta y estuvo unos días allí de vacaciones, dice que justamente aprovechaba esos días para rezar más y que ellos veían cómo la luz estaba encendida desde las 3 de la mañana, la luz de la capilla estaba desde las 3 de la mañana hasta el amanecer encendida, o sea que él descansaba un poquito y después se levantaba para pasar toda la noche, desde la madrugada, toda la noche junto al Santísimo rezando. O sea, estas eran las vacaciones. Exacto. ¿Por qué? Porque en realidad las vacaciones, y él siempre insistió en la importancia del descanso, y lo hemos visto, pues, hacer deporte, esquí, aun siendo mayor, porque lo necesitaba para contrarrestar tantísimas horas de estar sentado encajonado en un sillón, escuchando largos discursos, que por cierto... Él aprovechaba. Sí, cuando eran un poco pesados los discursos, él con disimulo sacaba su rosario y aprovechaba muy bien el tiempo, ¿eh? Seguramente rezando también por aquellos que... Claro. Me ha gustado esto de los papelitos y estoy pensando que muchas veces nos ocurre que una persona nos pide oración, ¿sí o no? Muchas veces. Continuamente, ¿no? Reza por mí. Y qué bonito es que no nos olvidemos y para eso a lo mejor en ese momento anotar su nombre... pues en un papelito en el bolsillo, y entonces cuando voy a rezar, que todos los días debemos rezar el Santo Rosario, a lo mejor varias veces al día, pues sacar ese papelito y hacer realidad esa promesa, que al fin y al cabo la hemos de cumplir. Hermana, sabes que Joaquín Navarro Valls resumía la oración del Papa diciendo: no sabía perder un minuto sin dedicarlo a rezar. Para eso no tenía nunca prisa. Y hay más testigos, si lo desean ustedes, de la oración de Juan Pablo II, pero de estos que están muy cerquita, que se suele decir que para como había una frase, ¿no? Para el mayordomo de una persona, pues es más difícil decir que es santo, porque se sabe toda su vida, se todos sabe sus todo. defectos. Bueno, pues en este caso podemos decir de un cardenal que estaba muy cerca de él, también que había observado exactamente lo mismo. Es el cardenal Re, un colaborador, como tú decías, cercano a Juan Pablo II, y que él explicaba que el mismo Juan Pablo II estaba totalmente convencido, y se lo había dicho así varias veces, que el primer deber del Papa
era orar por la Iglesia y por el mundo para obtener la ayuda de Dios y poder mejorar las cosas. O sea, que él no creía que lo más importante eran los viajes, encontrarse con los políticos, como que si era él muy importante personalmente porque hubiera él, hecho todo. Claro, lo claro, hacía, pero porque Dios se lo pedía. porque Dios se lo pedía y siempre con esta base Sí. de primero, lo sabemos, lo han contado también, cómo él preparaba los viajes con muchísima oración, no solamente preparando los discursos que lo hacía, las visitas que iba a hacer, sino también preparaba los viajes con muchísima oración. Y nos cuenta el cardenal Re también algo muy bonito, y es que, claro, cuando tenían que tomar alguna decisión en los asuntos que llevaban, pues de los que él estaba a cargo, y preguntaba al Papa qué hacemos respecto a esto, qué decisión tomamos, el Papa no le contestaba inmediatamente, sino que se iba a la capilla, rezaba un tiempo largo y después de haber rezado volvía y decía, vale, vamos a hacer esto. Pero siempre previo a tomar la decisión, ir a la capilla a pedir, ¿no? Pues a pedirle a Dios, pues tener la sabiduría, la justicia de poder hacer las cosas bien, de tomar la decisión acertada. Es impresionante. Si nosotros hiciéramos lo mismo, qué bien nos iría, ¿no? Y cómo realmente cambiaría nuestro mundo. Pero ya a nivel particular, personal, sobre todo una decisión importante, pues podemos tomar este ejemplo y si no tenemos una capilla tan a mano, al menos recogernos un claro, minuto, ¿no? estemos. Cerrar los ojos, pensar, Dios mío, ¿qué es lo que tú quieres que yo decida? Hermana, si te parece, vamos a escuchar. Yo creo que él sí es la persona durante el pontificado más cercana a Juan Pablo II, que es su secretario, el cardenal Sivich, que recordemos que le acompañaba ya desde Cracovia. Vamos a escuchar su voz explicando justamente eso, cómo rezaba Juan Pablo II. Al cardenal Sivich le preguntaban, ¿qué rezaba? ¿Cuáles son las oraciones que más le gustaban? Bueno, pues él nos va a contestar. Mi domandano quante ore ha pregato il Papa, quanti rosari diceva al giorno. Io rispondo che lui... Me preguntan, ¿cuántas horas rezaba el Papa? ¿Cuántos rosarios decía al día? Yo contesto que él rezaba con toda su vida. Llevaba siempre el rosario consigo, pero sobre todo estaba unido a Dios, hombre de Dios, inmerso en Dios. Aunque la gente no lo sabía, él rezaba siempre por las personas que venían a él. Después del coloquio, rezaba también con las personas con las que había hablado. Toda jornada comenzaba con oración, meditación y terminaba siempre con la bendición de su ciudad, Roma. Siempre, cuando aún podía caminar, iba a la ventana. Al final, cuando estaba muy débil, pedía, levantadme para ver de nuevo Roma y bendecirla. Este era siempre el último gesto de cada día, bendecir al pueblo de Roma. Hermana, no hace falta que digamos que el rosario es su oración preferida porque es obvio, lo ha dicho el cardenal Sivich y lo hemos repetido en este programa y además es obvio porque él escribió una carta en el que lo decía, o sea, tal cual, que el rosario era su oración preferida. Y lo demostraba, ante Lo todo. demostraba Esto es lo que más rezando. vale. Sabemos que él rezaba las 4 partes del rosario todos los días. Bueno, esto de las 4 partes, a lo mejor alguno de ustedes no sabe muy bien cómo se entiende. Bueno, ya saben que el rosario completo tenía 15 misterios, 5 de gozo, 5 de dolor y 5 de gloria, recordando distintos momentos de la vida de Jesús y María. Pero él, cuando en el año 2002-2003 escribe esta carta sobre el Rosario de la Virgen, hace realidad un sueño, un deseo que él tenía y muchos fieles también lo compartían, un deseo de que el Rosario también, que hubiera un lugar para meditar en la vida pública de Jesús, porque si no pasábamos casi de la infancia ya al huerto de los olivos. Entonces, ¿qué ocurre con la vida de Jesús? Y él
También, a base de preguntarle al Señor si esto era su voluntad, tuvo el gran acierto de añadir, de completar, diríamos, la oración del rosario con los 5 misterios de luz. Los misterios de luz, que son el bautismo de Jesús el primero, la autorrevelación en las bodas de Caná, el segundo, la predicación del Evangelio, la invitación a la conversión, después la transfiguración, el cuarto misterio de luz, y el quinto misterio de luz maravilloso, la institución de la Eucaristía. Son estos misterios que Juan Pablo II nos regaló y por eso ahora tenemos 4 partes. Se suelen rezar cada día de la semana. Las personas que no rezan todo el rosario completo suelen rezar unos de estos misterios cada día y los misterios de luz los solemos rezar los fieles los días jueves. Hermana, ¿qué te parece si Juan Pablo II rezaba durante todo el día? Pues nosotras recemos por lo menos en este programa durante un minutito la oración que siempre pues rezamos a Juan Pablo II. Es la oración, sepan, la oración oficial a San Juan Pablo II que compuso el cardenal Angelo Comastri y que además, yo no sé a ti, pero a mí cada vez me gusta más. Es una oración muy cariñosa. Y yo creo que en esta ocasión debemos pedirle al Papa que nos ayude a saber, a querer y a saber rezar. Es verdad. Y también me gusta esta oración porque pedimos mucho por las familias. Sí. Este es un tema que hoy, pues como siempre y más que nunca, es importante. Por eso vamos a unirnos en esta plegaria. Oh San Juan Pablo, desde la ventana del cielo, danos tu bendición. Bendice a la Iglesia que tú has amado, servido y guiado, animándola a caminar con coraje por los senderos del mundo, para llevar a Jesús a todos y a todos a Jesús. Bendice a los jóvenes, que han sido tu gran pasión. Concédeles volver a soñar, volver a mirar hacia lo alto para encontrar la luz que ilumina los caminos de la vida en la tierra. Bendice a las familias, bendice a cada familia. Tú advertiste el asalto de Satanás contra esta preciosa e indispensable chispita de cielo que es la familia, que Dios encendió sobre la tierra. San Juan Pablo, con tu oración protege a las familias y cada vida que brota en la familia. Ruega por el mundo entero, todavía marcado por tensiones, guerras e injusticias. Tú te opusiste a la guerra, invocando el diálogo y sembrando el amor. Ruega por nosotros para que seamos incansables sembradores de paz. Oh San Juan Pablo, desde la ventana del cielo, donde te vemos junto a María, haz descender sobre todos nosotros la bendición de Dios. Amén. He's the thirsty to be satiated. Jesus is the next to be... Si ahora les preguntáramos a ustedes, vamos a ver cómo andan sobre la vida de Juan Pablo II, ¿cuál es, después del Santo Rosario, cuál sería la devoción, el tipo de oración que más le llenaba, a la que era tan fiel todos los viernes? ¿Qué nos dirían? Y sobre todo en Cuaresma. Claro que sí, el Vía Crucis, muy bien dicho. De esto hablaremos, si Dios quiere, otro día, porque hay anécdotas muy bonitas y luego que expliquemos. Como una vez que pensaban que habían secuestrado al Papa. ¿Ah, sí? Sabremos lo que ocurrió, ¿no? Ya lo sabremos el próximo día. Mientras tanto, vamos a escuchar al Papa rezar y vamos a hacerlo con él. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo ed in terra. Et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed liberanos a malo. Amén. Ave María, Nos vamos de este programa Totus Tus y les esperamos nuevamente para aprender a ser santos con Juan Pablo II.
Así finaliza el espacio Totus Tus. No temáis. María, por su parte, es ejemplo supremo de esta actitud. Envíanos tu testimonio sobre Juan Pablo II al correo electrónico nsebarcelona@nseradio.com. Abrid de par en par las puertas a Cristo.